Amigos, buenas noches, un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa, invitarles a compartir en el segundo bloque nuestra entrevista a la ministra Carolina Cose y comenzar con el subsecretario Jorge Vázquez, este programa en el cual los temas más duros de la realidad estarán presentes. Jorge, tiempo que no nos veíamos. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, por suerte bien. Gracias por estar esta noche aquí. Gracias por invitarme. Y particularmente quería invitar a Jorge Vázquez por un tema muy puntual. Seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes vieron una película que se está exhibiendo en este momento, Sicario, y tiene que ver con la realidad de los cárteles mexicanos y la acción para combatir los cárteles mexicanos de la droga, lo que significa justamente el narcotráfico y la trata de personas. Ayer en Argentina, no sé si pudiste ver la información, ayer en Argentina, cuando el candidato a la Intendencia de Buenos Aires, el ingeniero Felipe Solá, estaba comenzando su intervención en la Facultad de Ciencias Económicas en una conferencia sobre narcotráfico, un grupo, una banda de unas 10 personas, al grito de asesino, asesino, se levantó, se armó una situación de una enorme violencia que constituyó el hecho de la jornada informativa de ayer en Argentina. El enfrentamiento en este momento en la campaña en el país vecino y sobre todo a nivel de la capital por el tema de la droga es muy fuerte. Aníbal Fernández, Felipe Solá y sobre todo la actitud hace mucho tiempo de Elisa Carrió denunciando esos hechos. A propósito de esta preocupación por lo que ocurre en cuanto a la corrupción vinculada al narco y a la trata, particularmente por esto la invitación a Jorge Vázquez. Jorge, ¿cuán grave es la situación en nuestro país y cuán permeable, como parece serlo? Ayer justamente decía el ingeniero Felipe Solá, esto es obra de los servicios, ¿cuán permeable es la policía a la corrupción de los cárteles de la droga? Bueno, en principio debemos decir que el tema de narcotráfico en todos los lugares del mundo es un tema muy importante. Yo creo que refiriéndonos al Uruguay, yo diría que hay un antes y un después del ingreso de determinado tipo de sustancia como la pasta base de cocaína a partir del año 2002-2003 aproximadamente, que nosotros empezamos a ver en nuestro país que hay comportamientos, digamos, no habituales, cada vez más agresivos, cada vez más violentos, cada vez se nota más la disputa por el territorio, la disputa por el mercado, y creo que hay algunos conceptos que a mí me parece que son básicos definir. Primero que tradicionalmente se definían los países como países productores de tránsito o de consumo. Hoy en día ese concepto está perimido y, por ejemplo, nuestro país, que siempre fue considerado como un país de tránsito, nosotros ya en el año 2005 decíamos no hay país de tránsito que no sea país de consumo. Y efectivamente es así. La otra cosa importante con respecto al tema es que para enfrentar el tema del narcotráfico tiene que haber una decisión política importante para enfrentarlo. Y la tercera cosa que me parece importante destacar es que no hay ni narcotráfico ni crimen organizado si no hay corrupción. El narcotráfico y el crimen organizado corren sobre los rieles de la corrupción. Y cuanto más arriba estamos tocando, digamos, cuando agarramos los carteles de narcotráfico a nivel jerárquico, digamos, más altos, ahí es donde se juegan mucho más los niveles de corrupción. Y cuando entramos a ver cómo opera el narcotráfico a nivel más, digamos, más de base, más en los barrios, más a nivel del consumo, ahí es donde aparece más violencia. Yo creo que esto se ha articulado en el Uruguay no está al margen de todo eso, pero creo que tenemos algunas
algunas cosas a favor. Yo creo que lo primero fue la definición, el primer día de gobierno del presidente de la República en el año 2005, 1 de marzo del 2005, donde en su alocución a la opinión pública, a la ciudadanía, definió claramente que el enfrentamiento al narcotráfico iba a ser una de las actividades prioritarias del gobierno. Y ustedes recordarán de que en el periodo 2005-2010 en el Uruguay se desarticularon organizaciones importantes vinculadas al tráfico internacional de drogas, ¿verdad? Yo creo que la otra cosa buena que tiene nuestro país es que en estos 10 años o casi 11 que llevamos en el gobierno, nosotros no hemos podido detectar niveles de corrupción importantes ni a nivel político, ni a nivel judicial, ni siquiera a nivel policial. Entonces dice, bueno, entonces ¿cómo funciona esto de la corrupción y cómo funciona el narcotráfico si no hay corrupción? Exacto. Yo creo que niveles de corrupción mínimos hay, ¿no? Y yo creo que muchos ciudadanos lo han percibido, por ejemplo, cuando dicen, bueno, todo el mundo sabe dónde hay una venta de droga, una boca de venta de pasta base. La policía sabe y la policía no hace nada. En algunos casos puede ser cierto que haya ciertos niveles de corrupción. En otros casos, lo que es bueno saber es que no es fácil desarticular una boca de venta de pasta base. Pero bueno, estos son los criterios generales sobre los cuales se mueve el tráfico de drogas. El Uruguay, todos sabemos que no está al margen de esto. Sí sabemos de que hay una decisión política importante en enfrentar el tráfico ilícito de drogas. Todos sí sabemos que hay un grupo de policías realmente muy comprometidos y muy eficientes en el combate del narcotráfico. La prueba está las organizaciones internacionales que han caído en los últimos años. Y en este último periodo hemos enfocado fundamentalmente la lucha del tráfico de drogas, sobre todo en el microtráfico. Porque nosotros cumplimos una etapa importante en el sentido de decir, bueno, si nosotros agarramos los cargamentos que ingresan al país, con eso desabastecemos el mercado. Eso es cierto, pero el ingreso del contrabando de droga, el tráfico de droga chico, impacta mucho sobre la sociedad. Hay que recordar que de 1 kilo de pasta base salen aproximadamente 6.000 dosis. Con 6.000 dosis se abastecen varias bocas, ¿verdad? Y en el entorno de la boca se da un fenómeno muy particular. Se da el aumento de la rapiña, el aumento de los hurtos para poder comprar droga, el aumento de la corrupción, la inseguridad pública, porque en el entorno de la boca se dan más robos, la gente va a comprar ahí, se generan hechos de violencia, la gente se siente insegura, entonces aumentan los homicidios, ¿no? Cuando hay escasez de droga en el mercado se roban unos a otros, después se sabe quién robó la boca de aquel, y entonces se la cobra y los niveles de violencia van aumentando. ¿Se acuerdan que nosotros en el año 2011 decíamos que teníamos casi todos los días un herido de bala por debajo de la cintura? Y estábamos muy próximos a heridas graves. Ya hoy en día estamos viendo casos de sicariato, donde hay gente que se dedica a matar a otros por el cobro de... Ahí está, justamente Jorge Vázquez, los ajustes de cuentas ocupan de los primeros lugares en las causas de homicidios, y cuando comenzaba el programa marcando esta película justamente que se llama Sicario, ¿cómo se maneja un Estado? Porque prácticamente México, no digamos que es un Estado en disolución, pero la gravedad de la situación mexicana no se puede esconder. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención cómo se fue centrando la discusión en esta campaña argentina sobre el tema del narco, unido además al de la trata de personas. Entonces, ¿cómo se hace para manejarse con ese sicariato que tiene un poder económico indescriptible? Sí, en realidad lo que tienen el poder económico, que es una de las herramientas fundamentales por el cual ellos crecen, es
las grandes organizaciones, ¿no? Claro, sí. El sicario en realidad cumple un papel, a sueldo. El le instrumento. Pagan, es un instrumento, le pagan para cometer homicidios y matan de repente sin saber a quién está matando, ¿no? Y a veces hasta se equivocan, ¿no? Ya ha pasado. Matan a otro sin por error. Entonces yo digo, el que tiene el poder no es el sicario, más allá que tiene el poder de matar a otro, que es un hecho grave. Lo importante es el poder que tienen las organizaciones criminales, ya sea vinculado al tráfico de drogas o a otro tipo de crimen organizado, ¿no? Son organizaciones que manejan mucho poder económico, su poder económico se reproduce con mucha velocidad porque son negocios que a corto plazo dejan mucha ganancia. Nosotros hemos visto, por ejemplo, algunos casos de gente que comete determinados delitos con la finalidad de obtener dinero para después invertirlo en crímenes de mayor entidad, como por ejemplo el tráfico de drogas, que genera una cantidad de dinero mucho más importante. Pero acá hay una cosa bien importante. Cuando nosotros empezamos a participar en reuniones de organizaciones internacionales, sí, vinculadas al tema narcotráfico, nosotros preguntamos a algunos colegas de otros países que tienen problemas muy importantes, como México, por ejemplo, ¿y ustedes cómo llegaron a esta situación? Y la respuesta de casi todos era la misma. Para nosotros el problema empezó siendo un problema menor, pensamos que iba a quedar siendo un problema menor, no le dimos importancia y cuando quisimos acordar nos encontramos con este problema que ya es mucho más difícil de poder resolver. Por eso para nosotros el tema de narcotráfico no es un tema menor, es un tema de Estado, es un tema que el presidente de la República definió desde el primer día que se iba a encarar con mucha seriedad y los resultados que tenemos son los resultados que tenemos. Ustedes saben muy bien que hoy en día en las cárceles uruguayas hay narcotraficantes casi de todos los países del mundo. Tenemos serbios, portugueses, colombianos, brasileños, argentinos, mexicanos, de todas las organizaciones del mundo. No tenemos organizaciones que nosotros hayamos detectado importantes, aquellas que se han detectado como importantes han sido desbaratadas. Se han sido desbaratadas también algunas organizaciones locales que manejaban volúmenes importantes de droga y de dinero. Y bueno, y nos va quedando este tema del microtráfico de drogas, que es tan difícil de abarcar como el narcotráfico a escala mayor. Entre los puntos que tú marcabas estaban esto de, al principio decíamos, o al principio se decía pasaje, ¿verdad? Bueno, es pasaje, es ingreso, es consumo y producción. Bueno, Uruguay no es un productor de droga, ¿no? No es un productor de droga. En general, los países productores en la región son Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay. El tráfico se da después por el norte de Argentina, allí donde están las distintas cositas que le llaman ellos. La droga ingresa a Brasil, ingresa a Argentina, ingresa al Uruguay y en general el destino final es Europa. Últimamente el tránsito de droga se ha derivado un poco hacia África, porque África tiene una vulnerabilidad un poco mayor que estos países, y por el lado de África se deriva a Europa o a Europa del Este. Depende de dónde vaya la droga, la capacidad que tenga la organización de tener mayor o menor poder adquisitivo. En realidad, cuando uno ve el valor de la droga en Europa del Este, tiene un precio realmente impresionante, muchas veces superior a lo que se maneja el precio de la cocaína, por ejemplo, en los países europeos o en los países latinoamericanos. Realmente como negocio es un excelente negocio, deja una rentabilidad impresionante, los riesgos son importantes y por eso la ganancia también es importante, pero yo no estimularía a nadie que siguiera ese camino porque acá en el Uruguay vienen perdiendo. En ese sentido, entre otros rumores se ha señalado que vinculado al lavado, ¿no? Al lavado de dinero, que detrás del boom de la construcción
Digo Punta del Este, ahora, cosas están por otras razones, ¿no? Pero detrás del boom de la construcción en Punta del Este, uno de los factores era la explicación venía por el lavado del dinero cuyos orígenes eran la droga. Sí. ¿Eso se pudo verificar? ¿Eso se pudo...? Sí, en parte sí, en parte sí. Sí. Sin duda de que toda esta ganancia que tienen las organizaciones criminales, después hay que volcarla al mercado legal. Ese es el lavado, ¿no? Sí. Dinero obtenido en forma ilícita que por distintos mecanismos, en realidad algunos son más fáciles, otros no tanto, después se vuelcan al mercado legal. El sector inmobiliario es un sector de riesgo, ¿no? Es un sector de riesgo. Nosotros hemos podido detectar, sí, que en algunos casos, y ha habido procesamientos por esto, el origen de los fondos de algunas inversiones inmobiliarias era el tráfico de drogas. Hay otros orígenes que son más dudosos y yo creo que hoy en día se habla mucho más como origen de fondos ilícitos para invertir en el sector inmobiliario o la evasión fiscal. Con lo cual, adelanto que la evasión fiscal dentro de muy poco tiempo va a ser un delito precedente de lavado de dinero, sin ningún lugar a duda, como otros tipos de delitos. Nosotros somos partidarios de que aquellos delitos que generen beneficios económicos ilícitos deben ser incluidos dentro de la lista de delitos precedentes de lavado de dinero. Porque uno no se tiene que conformar con el hecho de decir, bueno, yo desarticulo esta organización y le incauto los autos y le incauto las casas, porque en realidad ni con los autos ni con las casas esta gente hace negocio con plata. Entonces hay que ir atrás de las propiedades, hay que ir atrás de las cuentas, y para destruir una organización hay que sacarle la posibilidad de reproducirse en forma ampliada, y eso significa sacarle el poder económico. En los últimos tiempos se han visto, por ejemplo, que en algunos allanamientos que se han hecho acá en Uruguay, vinculados a otros tipos de delitos, por ejemplo, hurtos o rapiñas, casas que aparentemente afuera no decían mucha cosa, en los allanamientos muestran que adentro hay un despliegue, digamos, de bienes y de recursos y de riquezas que no condice con la forma de vida de las personas, y que eso viene sin ningún lugar a duda de lo obtenido por otro tipo de delito. Con lo cual nosotros vamos a hacer un movimiento en el sentido de incluir como delitos precedentes de lavado de dinero todos aquellos que generen beneficio a punto de partida de hechos ilícitos. Finalmente, dos otros puntos, Jorge. El primero, vinculado con la trata, porque hay una preocupación en gran parte de la sociedad por los jóvenes y por el consumo y por la trata, ¿verdad? Por el enganche que significa la droga para la trata de personas. Sí. Bueno, el consumo es uno de los mecanismos, como usted dice, para enganchar a alguna persona en el tema de trata, pero hay muchos mecanismos más, ¿no? Muchos mecanismos más, y el Uruguay no está al margen de este fenómeno. En los últimos años nosotros hemos detectado varias organizaciones que estaban vinculadas al tráfico, a trata, el tráfico de personas, sobre todo vinculado a que el Uruguay pueda ser utilizado como tránsito de personas hacia otros países. Por ejemplo, se han descubierto algunas organizaciones que traficaban con ciudadanos de origen chino que ingresaban por Brasil y pasaban por Uruguay, sobre todo con rumbo a la Argentina. Otras personas que han sido de alguna manera, digamos, captadas para la prostitución, para determinados tipos de actividades laborales no lícitas, no reguladas. Eso se ha visto. No tiene en nuestro país, por lo menos que nosotros sepamos, no tiene una significación realmente importante, pero así exista un solo caso, nosotros vamos a ir atrás de él. En ese sentido, entonces, finalmente, tú decías recién, vinculado a el dinero y el control del dinero y el lavado
del mismo. Tú subrayaste, y me gustaría con esto cerrar, subrayaste la importancia que le dan a esta acción. Sí, es más, ustedes recordarán que nosotros en el primer periodo de gobierno del Frente creamos la Secretaría Nacional Antilavado. Sí. Y ahí se trabajó en forma muy estrecha con los jueces y con los fiscales, y después nosotros propusimos la creación de los juzgados especializados en crimen organizado. Yo creo que con esas dos acciones se dieron pasos muy importantes en Uruguay, porque realmente se puede hacer un análisis en profundidad del crimen organizado, y se puede hacer un análisis en profundidad del lavado de dinero. La manera de destruir la organización es sacarle la herramienta por la cual ellos, todo fin de una organización delictiva es obtener un beneficio. Ese beneficio que obtienen se puede reproducir en forma muy ampliada, porque las ganancias son realmente muy importantes, muy grandes. Lo que uno tiene que hacer es ir atrás de esos recursos, sacárselos, evitar que ellos se puedan reproducir. Entonces, yo creo que los pasos fundamentales es detener a las personas, enviarlas a la cárcel, incautarle los bienes y sobre todo sacarle la posibilidad de que sigan operando en el crimen que estén en ese momento. De 1 a 10, el nivel de preocupación del Ministerio o tu nivel de preocupación personal con respecto a este tema que para mí ocupa un lugar muy importante y a veces menos visible que otras situaciones. 10, Sonia, 10. Que otras situaciones, 10. ¿Verdad? Con esto no estoy disminuyendo la importancia de otras. Pero de 1 a 10, ¿cuál es la importancia de 10, porque usted sabe que en general los delitos que más le preocupan a la población son los hurtos y las rapiñas. Sí. Y parecería que hoy en día la seguridad hay que medirla por el número de hurtos y por el número de rapiñas. Si hay muchas rapiñas somos más inseguros, si hay muchos hurtos somos más inseguros. Y este tipo de delito es el que pasa más desapercibido, pero es el que de alguna manera sustenta la existencia del otro delito que le preocupa más a la población, porque la mayoría de los hurtos de las rapiñas están vinculadas al hecho del consumo, están vinculadas al hecho de que hay un microtráfico de drogas, un gran tráfico de drogas, y ese gran tráfico de drogas, ese lavado de dinero que nadie lo percibe como problema, es lo que está sustentando este tipo de delitos. Yo le voy a poner un ejemplo, ya lo puse muchas veces, quizás aburra a la gente, pero mire, es bien gráfico. Hace un par de años se desarticuló una organización en el país que ingresaba 700 kilos de pasta base de cocaína por año. 700 kilos de pasta base son más o menos unos 4 millones de dosis por año. A razón de $2 cada dosis, son 8 millones de dólares que esa organización, solo una organización nacional, recibía como ganancia por año. Entonces, bueno, sí, es una barbaridad. Pero la barbaridad mayor es de dónde salen esos 8 millones de dólares. Porque si dijera, el consumidor de pasta base tiene dinero como para poder salir a comprar, pero en general no es así, pues es una droga que va dirigida a los sectores más vulnerables de la población. Quizás alguno, la madre o el padre, le dé plata para comprar un refuerzo y se termina comprando una dosis de pasta base. Quizás alguno robe a la madre, le robe un artículo de un electrodoméstico, lo venda. Quizás alguno cometa una rapiña, quizás alguno cometa hurtos, y ese hurto, rapiña, ese deterioro social, ese rompimiento de la familia, ese gran drama que vive la familia que tiene un consumidor, está sustentado por este otro delito que en general pasa desapercibido para la población. Pero si usted me dice cuál es nuestra preocupación de 1 a 10, yo digo 10, y es tan importante combatir el gran narcotráfico como el microtráfico de droga, como es tan importante también trabajar en todo lo que tiene que ver con la prevención y la rehabilitación de las personas que están en el consumo. Por eso el problema de la droga no se tiene que basar solamente en atacar las grandes organizaciones. Si uno ataca las grandes organizaciones, fracasa. Si uno ataca el microtráfico, fracasa. Si uno ataca solamente la parte de prevención y tratamiento, fracasa. Uno tiene éxito cuando tiene un enfoque global, holístico, donde uno dice, bueno, acá juega un papel muy importante la policía, la educación, la salud, el trabajo y sobre todo las políticas de gobierno. Las políticas más exitosas para poder enfrentar el narcotráfico y todas sus consecuencias son las políticas de gobierno y sobre todo de gobiernos
de carácter progresista como tiene el Uruguay. Gracias por haber estado. A ti. Seguimos en instantes, amigos. La ministra Carolina Cose con nosotros. Para mí es un gusto recibir esta noche aquí en este programa a la ministra Carolina Cose. Primera vez en el programa. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Y muchas gracias por la invitación. Con todo gusto, con todo gusto. Muchas preguntas, Carolina. ¿Por qué se retira GNLS de la terminal regasificadora de Uruguay? Bueno, lo que hemos hecho es un acuerdo de cierre que ha llevado todos estos meses trabajar en este acuerdo y finalmente en este acuerdo hemos obtenido, digamos, salvaguardar todo el patrimonio del Estado. El Estado se queda con toda la obra realizada, con todos los activos que están en la obra, con el obrador, que hemos evaluado en unos 96 millones de dólares. Además de eso, el Estado cobra la garantía por 100 millones de dólares. De hecho, ya la cobró, ya está cobrada esta garantía. Y bueno, se queda con algunos beneficios intangibles también, como todo el conocimiento que el equipo de trabajo de Gas Sayago ha adquirido de todo lo que tiene que ver con construir una terminal regasificadora. Nos quedamos también con otros activos intangibles, como es, por ejemplo, tener ya el permiso ambiental para realizarlo, y yo insisto en un importante conocimiento del equipo de trabajo. La obra tuvo retrasos, tuvo problemas, el Estado tenía un buen contrato y el contrato se respetó y se cumplió, y para mí es una etapa cerrada. En ese sentido, los destinos o el destino de los 100 millones. Bueno, por ahora está cobrada la garantía en la cuenta de Gas Sayago y vamos a ver según el rumbo que tome el proyecto, que hay varias opciones que estamos estudiando, pero por ahora está destinado a quedarse donde está, que es en Gas Sayago. Es decir, desde el punto de vista, tú dijiste, para mí este tema está cerrado, desde el punto de vista del impacto económico, ¿lo cerrarías o reducirías a esos elementos que marcaste? Sí. Cuando se produce el derrame de gasoil en el río Uruguay, en Paysandú, hablan algunas versiones de tu disconformidad con la respuesta institucional. ¿Qué pasó? ¿Pediste un informe? ¿Se explicó lo sucedido? No, yo no manifesté disconformidad a nadie. No, por supuesto que me corresponde pedir un informe sobre lo que pasó y que además lo tengo, es un informe profuso sobre lo que sucedió, y hay un trabajo en equipo entre ANCAP, OCE, Prefectura y los ministerios correspondientes. Con la ministra de Vivienda y Medio Ambiente nos ponemos en contacto, coordinamos, en fin, trabajo normal cuando pasa algo tan grave, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de gravedad? Bueno, al momento, según los informes que tenemos, no hay ningún problema, según lo que informa OCE, con respecto a la potabilidad del agua, sí, se puede tomar, y por el momento no tenemos ningún informe de que algo esté fuera de control. Tú decías un trabajo en equipo y te referías a la ministra de León. ¿Ella habló de un cambio de protocolo, de ajustes de protocolo? Sí, lo que las dos coincidimos es que había que, digamos, estudiar el protocolo que se llevan adelante en operaciones tan delicadas como estas, sí, y ver si se habían respetado todos los pasos, si había que introducir algún paso adicional, digamos, lo usual que se hace cuando suceden estas cosas. Hay protocolos de cómo se hacen las transferencias de combustible, las rutinas que se deben seguir, las cosas que se deben chequear. El informe que tenemos plantea que se fueron siguiendo los pasos, y cuando se detectó una pérdida de presión, enseguida se detuvo la transferencia, como corresponde. En todo caso, quizás lo que habría que tener es un protocolo un poco más fluido de comunicación entre organismos. Me refiero no por un tema de jerarquía, sino una coordinación muy fuerte,
con los organismos que tienen cuestiones en la zona. De hecho, se hizo la coordinación con OCE, con Prefectura, pero seguramente eso haya que mejorarlo. Creo que se hizo lo que se tenía que hacer y que estas cosas nos sirven para aprender a cómo mejorar los procedimientos. Es eso, digamos. Con respecto al tema presupuesto, que está en la tapa del libro, ¿verdad? Con relación a tecnología y educación, yo leía justamente en esta publicación, buena publicación y buena fotografía. Carolina Cose habla de desarrollo, tecnología y educación. Los recursos van a tener que aparecer. ¿Qué pasa con los recursos? Los recursos materiales son siempre finitos, ¿verdad? Sí. Son acotados. Yo creo que este fue un presupuesto muy discutido y trabajado en equipo en el Consejo de Ministros, con determinadas prioridades. La primera prioridad fue la educación, el sistema de cuidados, la seguridad, el cuidado del medio ambiente. Y esas prioridades, digamos, se discutieron ideológicamente y después se fueron plasmando en las distintas asignaciones presupuestales. A mí me parece que después el Poder Ejecutivo se lo pasa al Poder Legislativo, que hace como un poder aparte su análisis, y es la mecánica normal y sana de la democracia. Y va a salir el mejor presupuesto posible, estoy segura. Ahora, me parece una cosa interesante porque justamente frente al Sistema Nacional de Cuidados y esta discusión de las últimas horas, ¿verdad?, en cuanto a los 200 millones y los 400 millones, etcétera, me pareció interesante tu observación. Los recursos van a tener que aparecer vinculados a tecnología y educación, sobre todo en un gobierno, me refiero a un gobierno de izquierda, no de esta administración, no, desde el año justamente 5, ¿verdad?, en el cual el doctor Vázquez subrayó la importancia de la educación y del presupuesto, en el cual segunda administración, Mujica educación, y en el cual se está debatiendo tan fuertemente por los recursos para la educación. Entonces tu afirmación, los recursos van a tener que aparecer, no me pareció imperiosa, me pareció muy interesante, pero ¿de dónde? Sí, los recursos para mí son muchas cosas. A ver. El dinero, por supuesto, que es fundamentalmente recursos y que forma parte de los recursos, pero también es un recurso y un capital muy importante el trabajo sincronizado de las distintas instituciones y organizaciones, el aportar a la eficiencia, a que no repitamos esfuerzos, a que cumplamos con nuestras competencias los diversos organismos y hagamos las cosas bien, y eso en definitiva también son recursos, a que alineemos toda nuestra actividad con las metas de los demás. Por ejemplo, para el Ministerio de Industria es muy importante la protección del tejido industrial y la generación de industria. Entre otras cosas, yo diría que casi como primer cosa, porque la industria es una herramienta de cambio cultural. Para construir esa construcción del tejido industrial, nosotros tenemos que proponer muchísimas acciones con la educación. Entonces vamos a unar esfuerzos de un presupuesto del Ministerio para tener acciones con la educación, para también ayudar a que la educación cumpla sus metas, entre las que figuran, por ejemplo, que los jóvenes hasta 17 años estén todos incluidos en el sistema educativo. ¿Qué meta? Una meta muy ambiciosa. Y esa meta, si se cumple esa meta, tengo asegurado un enorme porcentaje de un buen futuro industrial. Entonces, los recursos tienen que aparecer, tenemos que sacar dinero de hasta abajo de las piedras y esfuerzo. Esfuerzo de creatividad, esfuerzo de equipo, de sentirnos un equipo, de ser conscientes de la importancia de la realidad que tenemos por delante, gracias a la que tenemos por detrás. Estamos donde estamos porque desde 2005 se pudieron hacer una cantidad de cosas. Si no, no estaríamos discutiendo una gran cantidad de cosas que estamos discutiendo, porque hemos logrado avanzar. El país
Desde 2005 acá tenía el 40% de nuestros compatriotas en la pobreza. Ya no se mide la indigencia. Hemos avanzado muchísimo y por eso nos estamos planteando y peleándonos en el buen sentido por cómo seguir avanzando. Pero los problemas que estamos enfrentando son problemas que provienen de la posibilidad de encararlos. Ahora, justamente vinculado a este tema, tú dijiste recién el equipo, la percepción clarísima de diferencias, además explícitas. Me refiero 200, 400 y las posiciones con respecto al Sistema Nacional de Cuidados, educación. La posición del ministro Murro, si esto se toca, váyanse buscando otro ministro. Es decir, parecería traducir que hay en el gabinete, cuya composición es diferente, no solo por las personas, diferente a la de gabinetes anteriores, así como también en el Parlamento, fuegos cruzados a veces de alto calibre. No hay que tenerle miedo a las discusiones. Es normal en la izquierda discutir, forma parte del ADN de la izquierda y forma parte del ADN del Frente Amplio. Yo creo que entre compañeros discutimos 5 minutos y a los siguientes 5 minutos estamos conversando de cosas en las que coincidimos. Es así. Lo que nos une es mucho más fuerte, más abarcativo y de mucho más largo aliento que lo que nos puede separar circunstancialmente. Esa es la esencia del Frente Amplio y me parece que no hay que asustarse si uno tiene una opinión y discute con otro. Lo que a veces hay que ser más cuidadosos son los ámbitos. Eso sí. Creo que hay ámbitos para discutir abiertamente y ámbitos donde no tenemos que discutir y tenemos que ser lo que somos, un enorme equipo. En ese sentido, en cuanto a la discusión en los ámbitos y en cuanto a la discusión en los medios de comunicación, porque es un hecho, ¿verdad? El ministro Astori ha hecho un cuestionamiento constante a la gestión de las empresas públicas y tú fuiste presidenta de Antel. ¿Hablaste de esto con él? No he hablado de esto con él. ¿Y qué te ha parecido el cuestionamiento? Bueno, en realidad yo lo que creo es que las empresas públicas son una herramienta muy valiosa del pueblo uruguayo, que con una profunda sabiduría las ha protegido. Creo que las empresas públicas han permitido un desarrollo del país. Fueron creadas en el siglo pasado por el presidente José Valle y Ordóñez, con una visión de un país industrial, de un país con riqueza y generación de riqueza nacional, y creo que le han permitido al Uruguay alcanzar una gran cantidad de valores. De hecho, hoy en día Uruguay, por ejemplo, en energía, ha logrado algo que es muy difícil en el mundo, que es cambiar su matriz energética y disminuir grandemente su dependencia con el petróleo. Ha logrado diversificar las fuentes de energía, con energía eólica, con energía proveniente de la biomasa, con energía proveniente del sol, y ha logrado, digamos, un equilibrio, y por supuesto del agua, que ya la tenía, ha logrado un equilibrio que nos hace menos susceptible frente a el cambio climático y frente a un combustible como el petróleo. Y por otro lado, en el tema de telecomunicaciones, Uruguay tiene una posición que ya es, como decía el otro día, inocultable. Uruguay está rankeando en primer lugar en calidad de telecomunicaciones, en el mejor precio. No hay informe que no lo diga, informes de la CEPAL, de Economist, de DIRSI, las Naciones Unidas, entregando hace unos días un premio al presidente de la República por el desarrollo de las TICs en Uruguay. Entonces yo lo que creo es que siempre se puede mejorar, siempre se puede gestionar mejor y siempre se puede ir a más. Lo que es importante es, para cambiar las cosas hay que quererlas y hay que
ser parte del tema, de las cosas, para digamos, tener todos los elementos de una película. En tu opinión, cuando desde la actual conducción económica, continúo hablando de Astori naturalmente, aunque no es el único, pero bueno, se habla de despilfarro en las empresas públicas, ¿qué opinión te merece? Bueno, en lo que yo conozco, que fue Antel, no puedo decir que para nada hubo despilfarro, no, para nada. No estoy de acuerdo. Cuando el presidente de la República propone y decide cortar toda la publicidad pública y lo considera a nivel de gabinete, cosa que efectivamente se hizo, ¿no? ¿Cuál fue tu opinión? A mí, digamos, no me parece... Fue una decisión del presidente. Yo no recuerdo si fue tomada en el Consejo de Ministros, no lo recuerdo. Pero, digamos, frente a una situación de austeridad, de cuidado de las cuentas, una situación transitoria, no me parece una mala decisión. Después hay que ver en la realidad de cada empresa qué es posible y qué no. Hay otros aspectos que hay que cuidar. Empresas que están en competencia, digamos, y que tienen... Ahora, el presidente también fue cuidadoso en ese sentido y, digamos, consideró esos casos de empresas que están en competencia y que necesitan esa herramienta, digamos, de venta, que es la publicidad. Yo, en principio, hay que ver qué resultados da y hay que ver si después no hay que hacer cambios. Me parece que también somos todos lo suficientemente inteligentes como para entender que, bueno, que las medidas se toman y después, digamos, no están escritas sobre piedras y dentro de un año se ve que hay que cambiar alguna medida. Yo estoy segura que se puede plantear, digamos, no me parece que sea algo rígido e inamovible, me parece que es una decisión que se tomó y habrá que ver cómo funciona. Carolina, ¿cuál es la razón por la cual la ley de medios no está en funcionamiento? Bueno, esa es una ley que tiene unos 16 recursos de inconstitucionalidad que representan a unos 500, no recuerdo la cifra, no, 500 no, perdón, representa, no recuerdo muy bien la cifra, pero más de 60 interesados, porque algunos recursos se presentaron colectivamente, y lo que ha definido Presidencia es, bueno, no avanzar con la reglamentación hasta que no se resuelvan estos recursos. Lo que está haciendo el Ministerio es, en el trámite legal de cada recurso, llega un momento en que el Poder Ejecutivo tiene que contestarlo, y el Ministerio está haciendo, a medida que nos van llegando, la respuesta, o sea, la opinión del Ministerio con respecto a cada uno de estos recursos. Por ahora hemos contestado, nos han llegado y hemos contestado 4. Todavía nos tienen que llegar 12 más. ¿Consecuencia tiempo? ¿Es difícil prever? Es difícil porque somos Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Claro. El contador Álvaro García me señaló aquí que está instalando a nivel de OPP una oficina, una OPP dentro de la OPP para proyectar mejor el futuro. ¿Y vos qué futuro ves para Uruguay? Yo creo que Uruguay está en condiciones muy buenas para encarar un futuro desafiante. Creo que Uruguay avanzó muchísimo en muchos aspectos y que tenemos una gran cantidad de recursos y que estamos en un momento del mundo complicado económicamente, complicado en las estructuras de las cadenas de valor, complicado en la política, complicado en los temas de comercio, y que Uruguay está con una buena estructura de tecnología, con una buena estructura institucional de investigación científica y tecnológica, armada, porque no dependemos solo de la Universidad de la República, que es un bastión en lo que tiene que ver con investigación científica, pero además tenemos una red
de investigación, una red de innovación, donde está la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Instituto Pasteur, el Instituto Clemente Estable, el Polo Tecnológico de Pando, en fin, el LATU, la Universidad Católica. Hay un conjunto de gente que está haciendo investigación científica de primer nivel y habemos un conjunto de gente que estamos haciendo acciones concretas para acercar esa investigación con las empresas, con la realidad, haciendo acciones con los estudiantes y con los jóvenes para impulsarlos a llevar adelante pequeños emprendimientos, para acercarlos a la tecnología. Uruguay tiene un desarrollo, por ejemplo, científico en nanotecnología que yo desconocía y que es uno de los caminos del futuro. Tiene un buen desarrollo en biotecnología, tiene una ley de promoción de la biotecnología. O sea, estamos a las puertas de lo que podría ser la construcción mucho más avanzada del Uruguay del futuro, porque pudimos hacer durante estos 10 años un emprolijamiento adecuado de Uruguay. Uruguay creció, distribuyó mejor su riqueza, hizo las inversiones que tenía que hacer en energía y telecomunicaciones, hizo grandes cosas en la educación y hay muchas más cosas por hacer, y creo que podría ser el momento para plantearnos: vamos a ampliar la matriz productiva, vamos a desarrollar fuertemente la matemática, la química, la biotecnología, la nanotecnología en la industria, y creo que Uruguay está llamado a tener un futuro, si seguimos ese camino, brillante. ¿Para cuándo una mujer presidenta en Uruguay? Habrá que preguntarle a alguna. Gracias por haber estado. Por favor. Amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes, con nuestros invitados y con ustedes esta hora de comunicación. Les deseo una muy buena semana y el miércoles a las 22 nos reencontramos.